Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Pepita Durán. Tenemos también a Teresa Piazzu. Tenemos a, me atrevería a decir incluso a Anita Delgado. O sea, muchas mujeres que no estamos, o que el malagueño a pie creo que no está tan acostumbrado a escuchar y que estamos pues rescatando su historia en el podcast. Elena León Gaitán se me ocurre también. O sea, que hemos hablado de muchas mujeres. Patrick, exacto. Las duquesas de Parcén. Es decir, hay muchas mujeres, más allá de Trinidad Grun y de Amalia Heredia, que son las grandes protagonistas, inspiradoras de este podcast, pero hay muchas mujeres en la historia. Elena León. Exactamente. La Marenga. La Marenga. Es decir, que hay muchas mujeres que han escrito la historia de Málaga, capítulos muy interesantes que nos han traído hasta aquí, ¿no? Y una de esas historias que vamos a recuperar hoy con Víctor Heredia. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, encantado. Víctor, gracias por dejarte, como les decimos, gracias por dejarte secuestrar. Ya sabéis que siempre lo hago con todo el gusto del mundo. Aquí un placer estar siempre un ratito y compartir con vosotros. Pues una de esas historias que vamos a recuperar, como decía, la de Francisca Medina Verdeja, que yo creo que va a ser más fácil que nos refiramos a ella como Fanny Medina, que es la manera en la que se la conocía. Presentaba. Exactamente. Sí, cuéntanos un brochazo antes de meternos su historia. ¿Por qué estamos hablando de ella? Bueno, Fanny Medina, es verdad que es una malagueña desconocida. Hay que decir que hace años, en este caso nos encontramos con una mujer que ha sido recuperada gracias a la investigación. La investigadora, historiadora malagueña, Concha Campos, localizó su nombre en un artículo de prensa, lo incluyó en uno de sus libros, como una mujer malagueña que estaba estudiando medicina. Y luego ya esa información inicial ha sido de semilla para continuarla. Y resulta que no solamente fue la primera mujer malagueña que estudió medicina, se licenció, en la Facultad de Cádiz, ¿no? Y luego se doctoró y lo más interesante, ejerció la medicina. Entonces podemos decir que, salvo que se descubra, que ojalá hubiera, pero parece que no, fue la primera mujer médica, ¿no? O médico, no sé la forma correcta, creo que la academia admite las dos, ¿no? Sí, ya admite las dos, a mí me sigue gustando más médico. Sí, ¿no? La primera mujer médico que ejerció profesionalmente, porque claro, había algunas que llegaron a licenciarse, pero luego no abrieron clínica, no trabajaron, no llegaron a ejercer de manera profesional, mientras que Fanny sí sabemos documentalmente que la ejerce. Y por la fecha se pensaba que había sido la granadina Eudoxia Píriz, que tiene una calle en Granada, que allí pues, ha sido muy comentada, muy celebrada como la primera andaluza que ejerció la medicina, pero parece que fue Fanny la que la primera mujer que, digo, no solamente, insisto, se licencia y se doctora, y como veremos, luego podemos comentar el doctorado tan interesante que hizo, sino que además abre una clínica en la calle Comedias número 20. Allí, pues en 1921 ya tiene una clínica abierta, con lo cual ese dato ha permitido, pues adelantar bastante esa referencia de una mujer profesionalmente en la medicina y situar a Fanny Medina como una pionera. Totalmente. No un gran nombre en cuanto a que, pues no ha llegado, pero que ahí lo... pionera, la primera médico eso. en ejercer en una época donde, pues la mujer todavía seguía ligada a la casa, pues una cosa absolutamente casi, inédita de hecho. Efectivamente, hubo incluso algún una caso. gesta. Pues sí, yo creo que además hay que tener en cuenta que según cuadran las fechas, cuando ella abre la clínica, está embarazada. Poco después tiene a su primera hija, con lo cual, y tiene una clínica de ginecología y pediatría. Claro, la clínica la anunciaba en el periódico, con lo cual es indudable, ¿no? Que con lo cual una situación no muy, en fin, que tenía que superar, como hablaba, la conciliación familiar o pues obstáculos. Sin duda Fanny pues fue pionera en encontrarse, querer incorporarse a una profesión liberal. Y al mismo tiempo que pues se estaba convirtiendo en madre, que tenía por un lado a su padre, por otro lado a su marido, ¿no? Con los que la cosa no terminó muy bien. Que no podía renunciar a esa parte. Claro, estamos en los años 20, en años tan interesantes que tanto nos gustan aquí, pero que todavía había retos muy importantes que superar, ¿no? Hablaba de esa médico granadina, que no recuerdo el nombre, perdóname, Víctor. Eudoxia Píriz. Eudoxia. Que hemos estado mirando ahora mismo. Efectivamente tú dices que tiene esa calle en Granada y yo, como tengo el golpe dado que tengo con las calles, he mirado si había alguna calle en Málaga que fuera Fanny Medina o Francisca Medina Verdeja. No existe como tal. No existe, de hecho lo comentaba
Y bueno, hay que decir también que hace unos días pues se ha presentado un documental que se ha realizado sobre la figura de Fanny Medina, reproducciones magnéticas, presentado, se llama Fanny Medina, la doctora, si no recuerdo mal, ¿no? Es dirigido por Nuria Vargas, que bueno, el Colegio de Médicos patrocinó hace unos días por su proyección en Málaga. Podremos verlo en Canal Sur dentro de unos meses, y bueno, ahí se ha hecho una labor de investigación, de documentación. Se ha utilizado la inteligencia artificial de una manera muy curiosa para recuperar, para darle vida a fotografías sobre la Málaga del principio del siglo XX, se han coloreado, de manera que yo puede ser algo novedoso, ¿no? Se ha hecho un uso, creo que razonable, ¿no?, de estas nuevas herramientas digitales para un poco ambientar la vida de una mujer de la que realmente apenas hay un par de fotos, porque parece que los álbumes familiares se destruyeron, se quemaron, y prácticamente no han quedado imágenes de ella, aparte de alguna en prensa y 2 o 3 que conserva la familia. Y bueno, pues esa es una oportunidad para, también lo comentaba, insisto, aquí con el doctor Navarro, el presidente del Colegio de Médicos, que el hecho de que Fanny merece una calle en nuestra ciudad, que ya el Colegio de Médicos, ¿verdad?, que cogió el testigo hace unos años de la reclamación de esta mujer, creó el premio Fanny Medina, la trayectoria de mujeres que ejerce la medicina en Málaga, le ha dedicado una sala en el Colegio de Médicos, la sala de exposiciones, pero bueno, hay todavía pues hay un recorrido, de manera que si para en la calle... ciudad, pues, sí, en la ciudad, en definitiva. Claro, ahí yo creo que siempre en una calle se te garantiza que alguien alguna vez se pregunte, oye, ¿por qué? Claro. Que llegue a lo mejor, bueno, pues llegue un podcast dentro de 100, 200 años y diga, oye, ¿por qué? ¿Quién pasó por aquí? Exactamente. Pero lo contaba Víctor, y yo cuando lo estaba escuchando hablar estaba pensando lo difícil que tuvo que ser hacer una carrera de medicina una mujer solamente rodeada de hombres. Imaginaros algo tan aparentemente tonto, pero tan importante como una clase de anatomía. Exacto. O sea, y como unas prácticas de anatomía en una época, bueno, pues donde absolutamente todo era tabú, y más si había una mujer en la sala, ¿no? Sí, ahora que dices eso me parece interesante, porque antes de hablar de la vida de Fanny Medina, creo que es muy importante ese contexto, que es lo que tú estás dibujando, que me parece muy, muy importante mencionarlo. Y por poner un poco también en situación a la gente, a día de hoy hay más inscripciones de mujeres en medicina que de hombres. Vamos ahora entonces a ese principio del siglo XX, si quieres, para hacer el dibujo de cómo era ese reparto entre hombre y mujer y de cómo era la vida de la mujer en el acceso universitario. Pues era efectivamente muy limitada las mujeres, y de hecho, curiosamente solemos relacionar las mujeres con las carreras de letras, pero las primeras mujeres universitarias en España en el siglo XIX se matriculan en medicina. Hay Elena Maceras y 2 compañeras en Barcelona, que son las pioneras, y de hecho cuando termina la carrera, claro, se plantea ¿para qué? Porque claro, la pregunta era ¿para qué quiere estudiar una carrera una mujer? ¿Para qué quiere tener una licenciatura? Bueno, y no solo estudiar una carrera, ¿para qué quiere tener el bachillerato? Sí, porque es que estamos hablando, en los años 20 ya era inédito que una mujer terminara el bachillerato, tenía estudios elementales, de poco menos que leer, escribir, cultura general, algo quizá un poco las más adelantadas de música y urbanidad y labores del hogar. Sí, había mucho. Sí. Así, claro, y ya efectivamente ya era inédito bachillerato, con lo cual podéis imaginaros una carrera como medicina. Efectivamente, ahí hay eran escasísimas, y de hecho hubo tal alarma después de que las autoridades se asustaron, que durante 10 años las mujeres no pudieron matricularse, tuvieron prohibido. No podían matricularse mujeres universitarias en España hasta 1892. Después de las primeras, que las autoridades quedaron tan asustadas, y es cuando se autoriza de nuevo, hay una particularidad, y era que las mujeres, para matricularse en la universidad, tienen que pedir el permiso. Algo que los varones no. Un varón presentaba su título, quiero estudiar, en fin, tiene que cubrir una serie de trámites, pero a las mujeres además se les exigía una autorización, un permiso que tienen que pedir. Y eso se mantuvo hasta 1910. Un permiso, entiendo, además masculino, obviamente. Claro, que otorgaban las autoridades. Sí, una chica tenía una limitación más. Si alguna valiente quería iniciar estudio universitario, tenía un obstáculo más. Y fijaros que Fanny inicia su estudio en 1911. Justo al año siguiente de que se levantara esa restricción, ¿no? Ese veto de requerir una autorización previa. Eran muy pocas las mujeres que estudian medicina.
tenemos pues medicina, farmacia, donde tenemos otra malagueña pionera, Concha Lazárraga. Ajá, que hemos hablado de ella también en el podcast. Que es una pionera también, más contemporánea de Fanny Medina, más o menos vivieron por los mismos años. Hay que decir que Fanny Medina también tenía la misma edad que Victoria Kent. Y de hecho tuvieron que coincidir en algún momento. Seguro. Porque sus vidas se discurrieron por lugares muy similares, tanto en Málaga como en Madrid, ¿no? Con Teresa Espiazu también tuvo que coincidir. Tenemos por tanto ahí un grupo de mujeres que, claro, además para que estudiaran un estudio de bachillerato, como planteaba Ana, o un curso universitario, no solamente tenían que luchar contra las resistencias sociales o legales, sino evidentemente contra sus familias. Sí, a ver, si la familia no quería, pues ponía obstáculos, difícilmente una chica. Claro. Ahí las estrategias familiares, que es lo que vamos a ver como los años 20, la década de 1920, esa década tan interesante, ¿no? Cambian las estrategias familiares, como comentaba también antes Ana. Ya hay muchas familias de clase media ven bien que sus hijas estudien un bachillerato. Antes era inimaginable, oye, ¿por qué no va a estudiar? Y de hecho, y eso os puedo adelantar, el análisis de los expedientes de las primeras chicas que estudian bachillerato en Málaga, de los primeros décadas, que son muy poquitas, pero bueno, hay unas cuantas de los Mi abuela, siempre lo digo con un tremendo orgullo. Pero está pendiente, lo espero encontrarlo algún día. Por cierto, me tienes que encontrar en el expediente. Pues uno de ya lo digo aquí en el podcast. No, pero hay que decir que Víctor siempre me tiene ahí en su está ahí, en su libro en su cuaderno de baile, y en el momento que salga el nombre de mi abuela me lo dará y me hará una ilusión tremenda. Desde luego, espero que estudió en Gaona. Fíjate, esto en el instituto, el único instituto oficial que había en ese momento, que inicialmente, cuando se empiezan a incorporar mujeres, es mixto. Sí, hay un momento en que, como ocurrió con Fanny estudió su bachillerato como libre, que era la mujer inicialmente estaban como libres. Estudiaban en casa. Es decir, a ti te dejaban matricularte, pero a la hora de... No era algo convencional, como podemos pensar ahora, de que la mujer iba al instituto y se sentaba al lado de... un compañero, básicamente. Muchas de ellas, para sortear esos primeros años de miradas incómodas y de señalarte con el dedo, pues estudiaban por libre en casa. Qué fuerte eso, ¿eh? Pero estudiaban. Sí, ahí en Málaga no tenemos, pero en testimonio... la incomodidad que generaba eso, que una chica acudiera al aula y que se tuviera que sentar al lado del profesor, con lo cual de alguna manera se convertía en el centro de las miradas. Pero hay testimonios de otra provincia española donde se habla de que cuando veas una sola alumna, los alumnos varones formaban en el patio, le hacían un pasillo y la abucheaban. Y ella, claro, ya tiene que entrar después que los alumnos varones, salir la primera, siempre acompañada de un adulto, y hay una que cuenta que la abucheaban, porque la veían como una intrusa. Impresionante, ¿eh? Y algo, pensamos, claro, el mérito que tienen aquellas primeras chicas que se animan y de hecho, sobreponerse absolutamente a todo y a todos. Efectivamente. Claro, lo primero es tener el apoyo familiar. Y ahí es lo que os decía antes, que se detecta que un colectivo profesional que es muy aperturista en ese sentido son los oficiales del ejército. Muchas chicas que estudian bachillerato en los años 10, 20, son hijas de militares. Es un porcentaje muy significativo. Eso nos habla ya de una actitud mucho más favorable, ¿no? A que sus hijas pues tenían derecho, posibilidad de estudiar, lo que significaba ya plantearse un futuro profesional, ¿no? Que es algo muy importante. Bueno, y además también que hay que tener en cuenta que ya en aquella época, en la década de los 20... más mal que bien empieza a establecerse de manera incipiente, aunque fuera, una clase media. Ahí está. Una clase media, profesiones más o menos liberales, que no están relacionadas ni con el tejido industrial de las fábricas, del trabajador, del obrero, ni con la gran élite, ¿no? Entonces ahí... Un acceso a una mejor vida, digamos. Efectivamente, pues empieza a tener conciencia del esfuerzo, del esfuerzo y de que la década de los 20 también, bueno, pues una época de bonanza económica, los felices años 20, bueno, luego se va todo al traste con el crack, pero eso tira mucho de Málaga, de la cultura, de la economía y tal, y también indudablemente de la educación en los dos sentidos, ¿no? Tanto para chicos como para chicas. Y eso es gracias a que poco a poco también en Málaga va surgiendo, bueno, pues esa conciencia de clase ni alta ni baja, sino una conciencia de clase media, ¿no? Que al poco tiempo se va a convertir casi en mayoritaria. Lo que no se sabe, Víctor, si no me equivoco, es por qué
elige Cádiz, ¿verdad? Bueno, hay que decir que en Andalucía en ese momento había varias facultades de medicina. La de Granada, que era, Granada era el destino lógico de los malagueños a la hora de hacer estudio universitario. Y luego en Cádiz, aunque no había universidad, pero sí había una facultad de medicina que era heredera de un colegio de cirugía del siglo XVIII, y en Sevilla había una escuela, una facultad de medicina más reciente, con menos prestigio, que era que dependía de la Diputación. Claro, esa anomalía de que Cádiz no era una ciudad universitaria, pero sí tenía una facultad de medicina. Y bueno, no sabemos por qué Fanny decide ir en este caso a Cádiz. Entre las opciones que tenía, la más cercana, Granada o Cádiz, elige Cádiz, no conocemos el motivo. Ella para aquel momento ya tenía una formación muy amplia, porque además el bachillerato lo había hecho en apenas 2 años. 5 cursos lo aprobó en 2 años como libre. Tenía la carrera de piano, con hasta que eran 9 cursos de piano, que también, en fin, había iniciado magisterio, por tanto tenía una formación y había demostrado su capacidad para el estudio de sobra, ¿no? Y es verdad que en este caso, como decía antes, la importancia del apoyo familiar. Su madre la acompañó, claro, una chica que tenía 20 años, va a otra ciudad, su madre la acompañó, su padre que tenía unos negocios en Málaga muy conocidos, de los Gabrieles, unos bares pues muy conocidos, que era un miembro de esa pequeña clase media, ¿no? Comerciante, esa pequeña burguesía local, y bueno, era la única hija, también hay que decirlo, pues se traslada a Cádiz, allí pues va a iniciar los estudios, que además lo va a compatibilizar con estudios de idiomas, hablará varios idiomas también. Como se diría ahora, súper completita la chica. La chica había demostrado con creces su capacidad para el estudio y contaba con ese apoyo familiar tan importante, ¿no? Que permitía que en vez de cortarle las alas, le ayudaran, aunque eso en algún momento... Eso era importantísimo. La familia tuvo que tener algún problema económico porque el padre hace una solicitud al Ayuntamiento de Málaga diciendo, miren, mi hija, que tiene un expediente muy brillante, que habla idiomas, que tal, que está estudiando medicina en Cádiz, y bueno, si el Ayuntamiento le puede conceder, ya que es la primera malagueña que lo hace, y la prensa recoge pues ese guante, en fin, hay una campaña para que Fanny pues reciba una ayuda, una beca del Ayuntamiento, para que pueda completar esos estudios de medicina, algo que parece que sí, que finalmente el Ayuntamiento la subvencionó, y bueno, hizo pues la carrera, solamente tuvo un tropiezo, un suspenso, que según la tradición que ella contaba a sus herederos, a su familia, pues tuvo unos motivos muy particulares, ¿no? Y que es el único borrón que figura en su expediente. Todo lo demás lo aprobó con muy buenas calificaciones, no poco sobresalientes, hasta finalmente en 1918 obtener pues la licenciatura en medicina por la Facultad de Cádiz, perteneciente a la Universidad de Sevilla. ¿Y qué doctorado hace Víctor? Que había dicho que había hecho un doctorado muy interesante. Déjame un momento que interrumpo, porque Víctor está siendo muy elegante, pero ese suspenso es porque ella dice que fue pretendida por un profesor. Sí, efectivamente. O sea, que Víctor está siendo muy elegante, pero yo quiero contarlo. Pues yo le digo, pues te voy a preguntar, oye, ¿por qué? Bueno, ahí podemos combinar lo que nos dice el expediente que se conserva en la Universidad de Cádiz y lo que ella contó a su familia, que sus nietos nos cuentan, ¿no? Según ella contó a sus nietos, suspendió una asignatura porque, vamos a decirlo de una manera elegante, el profesor la pretendió. Vamos a hacerlo así, ¿no? La pretendió, y como ella no accedió a sus peticiones, pues la suspendió. Que ella reclamó y fue de nuevo examinada por un tribunal que la aprobó. Entonces, en la Universidad de Cádiz no consta reclamación. En las actas no consta reclamación de ella, pero es verdad que el primer examen solo está firmado el acta por su profesor, mientras que el segundo examen que aprueba sí está firmado por un tribunal de 3 personas, lo cual parece que... Te da que pensar algún motivo por un tribunal, claro. Hay un motivo de para hecho, ir a un tribunal. Eudoxia Piris, la granadina que hasta ahora se la adjudicaba pues ese carácter de pionera, que bueno, no es ninguna carrera, simplemente son mujeres que con diferentes tiempos van consiguiendo logros, ¿no?
Pues Dulce Piris parece que también le ocurrió algo parecido. Y también suspendió y tuvo que repetir, no sé, incluso un curso por algo, una situación parecida a lo que también nos habla ese hándicap añadido, ese obstáculo. Hombre, ¿no? que hay que imaginar que tendrían que ser súper vulnerables. Porque si acabamos de hacer referencia a esa imagen del pasillo y los chicos abuchándola, bueno, pues habrá que ver también cómo se ejercía esa autoridad del profesor con respecto a una alumna que no sería... Me estoy aventurando, pero no es extraño pensar que no sería de protección, sino también de reticencia, ¿no? De reticencia y de reserva. Y bueno, y pues los más... pues los más desgraciados, por decirlo de aquella manera, pues pensarían que estaba ahí pues para... Bueno. Y de una sociedad que mira a la mujer con unos ojos de una manera muy concreta. Y si me permitís, voy a leer un fragmento del Diario de Cádiz, el 12 de junio de 1912, que creo que ejemplifica eso muy bien. Dice ese fragmento del periódico: con notas inmejorables y llamando la atención de sus profesores, se ha examinado de química en esta facultad de medicina y de alemán en la de artes e industrias la bella señorita malagueña Fanny Medina, hija del rico propietario de aquella capital, don Francisco, don Francisco la señorita de Medina, que a su belleza se le une una gran inteligencia y amor al estudio, ha llamado mucho la atención por los exámenes verificados y en los que ha obtenido inmejorables notas. O sea, que estamos hablando Pero llama la atención cómo se ve la belleza, la bella señorita. Claro, pues estaba viendo una visión de la mujer en esa época. Con ese tono tan paternalista, porque así no diría el bello alumno. Ni totalmente, ni tampoco el tono. No es necesario tampoco utilizar la palabra bello, sino el tono. Sí, efectivamente. Ahí, incluso cuando se habla del tema de la beca y el diario popular, también un artículo que se escribe, que se pide que el ayuntamiento sí le conceda esa beca, habla de algo así como: las bellas se lo agradecerán. Claro. ¿No? Ese tono, ¿no? Paternalista, ¿no? Como de una gracia, ¿no? No de como las un pobres derecho, niñitas ¿no? que Claro, quieren estudiar, mira, que quieren hacer algo diferente. Pues mira, ya que esta chica quiere estudiar, vamos a dejarle, ¿no? Pero claro, esa actitud sobreprotectora y condescendiente, donde no se reconoce la capacidad y el derecho, o se reconoce, pero siempre con esa capa de anda, que estudie, ¿no? Si quiere que estudie, tampoco... como un gesto de caridad y no como un derecho. Ahí está, efectivamente eso es algo que seguramente que estas mujeres, y Fanny como una de ellas, ¿no? Tuvo que vivir en sus carnes, ¿no? Y además se rebelarían. Entiendo yo que el esfuerzo sería el doble para rebelarse precisamente contra esa experiencia, ¿no? Y Víctor, te hemos interrumpido antes, pero ¿cuál fue su doctorado? Que no ha llegado a contarlo porque te hemos interrumpido. Nada, bueno, ella termina en Cádiz, termina también, que había que alguna asignatura, el magisterio, con lo cual tendrá dos carreras, magisterio y medicina, y entonces ya emprende pues el doctorado. En aquel momento en España el doctorado solo se podía alcanzar en la Universidad Central, en la Complutense. En Madrid era la única universidad habilitada para otorgar el grado de doctorado. Su padre gestiona con María de Maeztu que ella se traslade a Madrid a la residencia de señoritas, que era un poco donde estaba la élite intelectual femenina española, ¿no? Se gestiona y finalmente, pues Fanny va a Madrid con la intención de seguir los cursos de doctorado y realizar la tesis con el que en aquel momento era uno de los ginecólogos más famosos del país, Sebastián de Recasens. Tenemos a Galvez Ginastero aquí en Málaga, pero bueno, a nivel nacional. Que abre además también en Madrid la escuela de matrona, Galvez Ginastero. Con lo cual, que eso me lo preguntaba también el doctor Navarro, presidente del Colegio de Médicos, qué conexión podía haber entre el doctor Galvez, un ginecólogo muy afamado, ¿no? Y Fanny Medina, que ejerce la medicina a través de la rama de ginecología y pediatría. Y es verdad que no hemos encontrado un hilo que pueda vincular, ¿no? Porque además las clínicas estaban cerca, porque Galvez Ginastero en los años 20 ya tenía abierto el sanatorio, Galvez, y Fanny Medina tenía su clínica en calle Compañía. Sí, bueno, en calle Comedia. Rodríguez. Siempre ella nace en calle Comedia, la primera clínica la abre en Comedias también, y la segunda en Comedia Rodríguez, que toda su vida transcurre prácticamente en pocos metros, ¿no? Sí. En calle adyacente, vecina. Pues no hemos encontrado ese vínculo, pero bueno, ella en Madrid, pues la tesis se la va a dirigir Sebastián Recasens, y es una tesis, claro, tiene 84 páginas, así que es muy reducida, pero bueno, hay que tener en cuenta el estándar de la época y estudia la aplicación de la radioterapia en los procesos neoplásicos, en los tumores ginecológicos. Joder.
Pero que la radioterapia era algo relativamente novedoso en aquel momento. Y el estudio de los tumores igual. Entonces, claro, es un tema muy interesante que cuando uno ve el título, desde el desconocimiento, por supuesto, ¿no?, de la ciencia y de la medicina, pero por lo menos suena muy actual o por lo menos muy avanzado para su época. Con lo cual ella ahí atesora una formación, una experiencia clínica, porque además en la tesis aparecen con nombre y apellidos pues las mujeres que estudió, ¿no?, que le sirvieron pues para realizar sus tesis, ¿no?, en este caso, y ya en 1920 obtiene el doctorado. Así que en ese momento ya no solamente es licenciada, ya es doctora en medicina. Y lo que cuenta ella a sus nietos, que son los que nos transmiten esta parte, no está documentada, pero bueno, es historia familiar, es que ella llega a Madrid, llega a la residencia de señorita, se encuentra con María de Maeztu. María de Maeztu era evidentemente una institución en la cultura española, incluso en el feminismo, ¿no? Y no se llevan bien, chocan. Claro, en ese momento Fanny tenía casi 30 años y que a mí me va a mangonear la señora esta. Que no, que más mucha María de Maeztu, pero que ella... Pero yo también soy... Pues yo soy Fanny Medina, ¿no? Ah. Entonces, parece que chocaron. Fanny no se avino a la dirección de María de Maeztu y se traslada a una pensión. Y según la tradición familiar, es en esa pensión donde conocerá a su futuro marido, José María Bermejillo, que era un montero del rey. En fin, era del pueblo de Espinosa de los Monteros, en Burgos. Su padre había sido alcalde de ese pueblo y bueno, iba a ser pues su marido. Se casarán, pues creo que ese mismo año, en 1920, en la iglesia de la Victoria. Se casará aquí en Málaga ante la patrona. Y uno de los testigos de la ceremonia será el escritor y antiguo alcalde Salvador González Anaya. Bueno, pues te voy a preguntar yo también por esa vida más personal, que estamos hablando solo de esa parte profesional, pero como aquí también nos gusta un poco ese cotilleo de saber qué fue de esa vida. No, y sobre todo porque te da muy bien la medida de qué posibilidad o no tuvo de ejercer o no. Y a qué edades incluso, claro, que en esa época sería muy diferente. Porque además acaba de decir Víctor con 30 años. 30 años para una mujer en aquella época era muy mayor. Eso es. Es decir, ya con 30 años una mujer pues ya había tenido a su hijo o probablemente estaría pariendo el cuarto, el quinto o el sexto. Pues además hay una anécdota familiar de nuevo, ¿no? En este caso, una anécdota que ya le contaba pues a su hijo y a sus nietos, que han sido muy importantes para ampliar la visión de Fanny, ¿no? Y claro, que es una anécdota que es muy llamativa. Hace que en su viaje de novios ellos se trasladan a Marrakech, a Marruecos. Bueno, por los años 20 ya era exótico, ¿no? En los años 20 irse a Marruecos, y que allí le roban el dinero y se quedan sin blanca. Se quedan en el extranjero y sin blanca, más años 20, en principio de los años 20. ¿Y qué hace Fanny Medina? Pues después de sufrir ese robo, además, según cuentan, ella llevaba una cantidad de dinero extra que le habían facilitado familiares para que llevara alfombras, para que hiciera compras de objetos para llevarlos de regalo de vuelta. Sí. Con lo cual, claro, se encuentran pues en esa situación, han perdido el dinero, han perdido todo. ¿Y qué hace Fanny? Pues va al director del hotel y le dice, mire, tengo una reserva de una habitación, pues quiero 2. ¿Y qué hace? Va al periódico de allí y se hace con un instrumental y abre una clínica ginecológica en el hotel. Y va al periódico y pone un anuncio. La doctora Fanny Medina, en francés, pues, ginecóloga, atiende en el hotel tal. Y así consigue el dinero. Y así prolongan la estancia. Y así van, ella, pues con su trabajo, consigue recuperar el dinero, por supuesto, recuperar el dinero perdido. Claro, en un país, pues como el Marruecos de aquella época, figuraros, a lo mejor para los varones, pues el hecho de que sus mujeres fueran atendidas por otra mujer, pues incluso puede ser tranquilizador, puede ser un valor añadido que ella tiene allí, supo aprovecharlo, y según la tradición familiar, insisto, recupera el dinero y todavía obtiene un beneficio del viaje de novio después de aquella primera desgracia. ¡Qué maravilla! No se sabe, la familia no te dijo si llevó la alfombra o no. Eso iba a decir, pues, la maleta llena de alfombra, me dijo que recuperó el dinero, si luego ya compró, hizo un lote de lo que sea, se hacía un lote. Ya me parece importante. Pero que pudo recuperar el dinero perdido y que, bueno, eso también nos pone en alerta sobre el carácter de Fanny, ¿no? Como una mujer con un carácter fuerte, decidido, resolutiva. Es muy resolutiva y que desde luego no se paraba ante obstáculos y que, bueno, su vida pues también tuvo que afrontar situaciones personales. Lo comentaba Curro hace un momento. Sabemos que su matrimonio duró poco, llegó a tener 2 hijos, Celia y Francisco, y su marido, eso también te lo cuentan los nietos, su marido como se retiró
se separaron, y dice, no, él volvió al pueblo, a Espinosa de los Monteros, y el resto de su vida la pasó en el pueblo. Y entonces Fanny, con 2 hijos, ha muerto su madre, y le queda su padre. En los siguientes años ya estará entre Málaga y Barcelona. Posiblemente yo relaciono que su marcha a Barcelona, donde sigue ejerciendo la medicina, ese colegio allí tiene que estar vinculado posiblemente pues, a esta separación con su marido. Uh-huh. Cuando vuelve a Málaga se vuelve a colegiar, abre una nueva clínica en Málaga, pero poco después sufre el suicidio de su padre. Con lo cual desaparece y lo encuentran una carta de despedida y el hombre aparece flotando en las aguas del puerto. Con los bolsillos llenos de plomo, ¿no? Claro. Entonces, claro, además parece que la llamaron a ella para que identificara el cadáver. Nos encontramos ya año 1932 ejerciendo la medicina con 2 niños pequeños de 10, 7 años y sola. Sí. Un marido que se ha desaparecido, ya ha perdido a sus padres, no tiene hermanos. Con lo cual, una familia más indirecta. Toda la circunstancia a la contra. Claro, y vemos que pues en ese momento decide marcharse a Madrid y el víspero de la Guerra Civil, claro, pues Fanny desaparece de Málaga y en un primer momento, la primera investigación era, claro, esta mujer desaparece, parece que se la ha tragado la tierra. Ya después, por el contacto con Francisco Javier y con Manuel Pérez de Petinto, pues sus nietos, pues ha sido muy revelador porque ellos han dado información y bueno, de hecho, ¿no? que ella se traslada a Madrid, que allí encontrará a un primo de su marido, que el doctor Bermejillo, que le ayudará mucho porque era, creo que el decano de la Facultad de Medicina de Madrid, en fin, tenía determinados cargos que le permitió pues contar con ese apoyo y pues según la historia familiar pues ejerció ya la medicina el resto de sus días en Madrid pues y murió en 1977, no tan lejos, ¿no? A la edad de 85 años. Y entonces, bueno, yo creo que bueno, el documental que se proyectó hace unos días y que tendremos la oportunidad de ver, incidía sobre todo en esa etapa de formación, de inicio, ¿no? Pero sin duda yo creo que Fanny todavía hay una mujer que merece ser investigada. ¡Qué historia! Ella además tiene, ya he mencionado antes, curiosamente, esto es un mero cotilleo, me da casualidad, ¿no? Nos encanta eso aquí. Aquí hablamos de historia, pero aquí hablamos de todo. Pero claro. Aquí tenemos que dar contexto de todas las cosas. Pensé, claro, que es muy cinematográfica, porque ya he dicho antes que sus nietos son Pérez de Petinto. Sí, que los nietos de Fanny son primos de una familia muy conocida en el cine español, como son los Fesser. Los Fesser. Efectivamente. Fesser, Pérez de Petinto. Eso es. Eso, claro, la clave, claro, cuando caen eso, cuando alguien se acuerda de aquella película, El Milagro de Petinto. El Milagro de Petinto, claro, hacía alusión al apellido, ¿no? Entonces, pues, digamos que en el mundo de Fanny también hay esos vínculos, ¿no? Con el mundo del cine. No sé si evidentemente esa historia de ese pariente político, ¿no? Como era pues esa abuela de sus primos, ¿no? Le puede interesar, pero también encontramos pues ese vínculo llamativo, ¿no? Por lo menos peculiar, curioso, ¿no? Totalmente. Y que bueno, nos habla de una mujer que yo creo que todavía, que apenas hemos empezado a conocerla, ¿eh? Que evidentemente... Pues merecería la pena investigar un poco, bueno, un poco más, no, bastante más. Ahí se ha trabajado pues los expedientes académicos, claro que bueno, una fuente relativamente asequible, colegiación en colegios de médicos, pero en padrones de habitantes, pero todavía la familia ha aportado pues algunos testimonios muy interesantes, pero insisto, un personaje, bueno, también me contaba a su nieto que le encantaba la comida china. Ah, sí. Claro que el año que muere le gusta mucho la comida china. Qué bueno. El hábito nocturno cuentan un aspecto, claro, que ya vemos la relación entre unos nietos y su abuela. Claro. La visión que tenían de una señora. El recuerdo, que era claro, su abuela, lo que te llama la atención en un contexto. Y hay otra anécdota que, claro, me imagino que ella le transmitía, que ella en su domicilio de Madrid tenía al parecer un cuadro de la Virgen de la Esperanza. Y cuentan que en la Guerra Civil, pues en alguna inspección, pues los milicianos entran en su casa, se encuentran el cuadro de la Virgen de la Esperanza y dice, señora, ¿esto qué es? ¿No? Y ella dice, pues una cosa de mi tierra, ¿qué pasa? ¿No? Y bueno, le hizo frente, como para que no lo destruyeran y no, que era una cosa que ella tenía ahí, ¿no? Nos habla de nuevo esa referencia a esta mujer extraordinaria, insisto, poco conocida, pero bueno, lo poco
que conocemos de ella y que podemos hilar la parte malagueña, como hemos visto, la parte de formación, por lo menos tenemos una herramienta muy sólida, ¿no? Está bien documentada, aunque ni mucho menos conocemos todo, sigue yendo también plantando incógnitas, y cuanto más conocemos, más preguntas nos hacemos, ¿no? Pero sin duda merece un estudio más profundo, ojalá que haya personas o fuentes que permitan ampliar nuestro conocimiento de Fanny Medina, pero bueno, ya como ha ocurrido todo en otras ocasiones con personas como Isabel Oyarzábal, ¿no? O que digamos, pues se empiezan a conocer, ya se despierta el interés. El gusanillo ya está, ahora ya que crezca, efectivamente. Ahí está el cebocha, de que la gente pique. No, y la biografía es fascinante. Totalmente. Pues, si es todo ese elemento, claro, algunas historias familiares, lo bonito sería poder documentarla y, claro, enriquecerla y darle la verosimilitud plena, porque efectivamente, pero bueno, yo creo que ya con la accesibilidad a muchas nuevas fuentes de información y, bueno, el momento en que ya su nombre suene, ya pues a Francisca Medina Verdeja, Fanny Medina, era el nombre que ella firmaba, porque era conocida, ¿no? Aunque en algunas guías de Málaga aparece dentro de los médicos Francisco Medina Verdeja. Anda. Claro. Eso es decir, por error, pues claro, no estamos acostumbrados al tipógrafo o de manera intencionada, pues la masculinizan, pero bueno, Fanny Medina... Bueno, a lo mejor le pasa lo mismo que a la vecina de la Plaza de la Constitución, Sabina Muchart, que además se ve en muchas fotos antiguas de la Constitución, de los años 20 precisamente, de principios del siglo XX hasta las 2 primeras décadas, que el cartel, que además llama la atención siempre, ese punto Muchart, todo el mundo asumía que era un fotógrafo y detrás de la S realmente, pues estaba Sabina Muchart. Hubo que recurrir a los padrones y los padrones fue la sorpresa. Y además se descubrió hace relativamente ella. poco. Sí, efectivamente. Pues ahí ese tipo de historias, bueno, pues son esas mujeres, afortunadamente cada vez más, de las que vamos teniendo noticia y que vamos profundizando en el conocimiento de su vida y también en valorar sus méritos. Qué bueno, pues ya desde ahora también Fanny Medina para nuestro club de grandes mujeres del podcast de Memoria Sur. No hemos pasado muchísimo de tiempo, pero yo creo que a la gente le va a quedar muy claro quién fue Fanny Medina y por qué es una gran historia que merecía la pena podcast, ser contada. Totalmente. Víctor, muchas gracias por recuperarla, de verdad, Pues muchas gracias. Gracias a vosotros por dar esta oportunidad de hablar de Fanny. Un placer como siempre, que venga y escucharte y ver cómo lo hila todo y cómo lo cose y sobre todo cómo nos descubre historias nuevas que nos encantan. Bueno, un placer estar aquí, compartir este ratito de charla y bueno, tan agradable con vosotros. Mil gracias, Víctor, de verdad. Ana, yo no me enrollo más, que nos estamos yendo muchísimo de tiempo, pero que merece es un lujo, pena. Exactamente, merece la pena y seguiremos recuperando estas historias tan chulas. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.